Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor, soy académico de Innovación y Emprendimiento y hoy día les traigo un video muy entretenido y que les va a servir mucho sobre cómo hacer un pitch y específicamente voy a ejemplificar algunas cosas con TikTok, esta plataforma que ha logrado conquistar al mundo y está cambiando, ¿cierto?, la forma del entretenimiento. ¿Por qué es importante el pitch y por qué se habla tanto de ello, ¿cierto?, cuando hablamos de innovación y emprendimiento? Primero que todo, el pitch se trata de transmitir, ¿cierto?, el valor que se está creando a otra persona. Entonces tenemos primero el valor real, que es lo que estamos generando. Tenemos el valor comunicado, que son, ¿cierto?, las habilidades a través de las cuales nosotros comunicamos ese valor. Y está el valor percibido, que es finalmente el valor que es asimilado por otra persona de acuerdo a la narrativa que yo le mencioné. Entonces, el valor real, algo súper problemático, ¿cierto? Que el tener valor en algo no garantiza que otra persona lo va a ver. No puedes dar por sentado que el mundo va a ver ese valor que hay en ti, ¿cierto? Como persona, en tu proyecto, etc. Por eso es necesario adaptar los mensajes de tu propuesta al interlocutor. Vale decir, si yo estoy hoy día construyendo un proyecto, si voy a hablar a un inversionista, tengo que ocupar un determinado lenguaje, a un colega, otro lenguaje, a un potencial cliente, otro lenguaje, a un potencial partner, otro lenguaje. Y de esa forma, adaptando los diferentes elementos que están en el pitch, yo puedo llegar efectivamente con mi propuesta. Entonces, elemento clave, adaptar mi mensaje siempre al interlocutor. Por último, el valor percibido es el punto más difícil de controlar. No vas a saber, por más esfuerzo que hagas, si la otra persona percibe o no el valor. Entonces te recomiendo ahí tener algunas métricas para ver si efectivamente estás comunicando y que puedas evaluar que el mensaje que estás entregando efectivamente la otra persona lo absorbió y lo valora. Entonces tenemos que, esta es una ecuación que inventé yo, a lo mejor puede que la encuentren en algún libro, pero tenemos que valor real menos valor comunicado menos valor asimilado, valor percibido, es igual a frustración. Porque en la medida que menos alguien perciba el valor que yo estoy entregando versus lo que es el real, me va a llevar a frustrarme dramáticamente. Entonces, para reducir, ¿cierto?, ese delta, esa diferencia, tengo que mejorar el elemento central, que es la comunicación. Importante mencionarles que en un pitch ustedes manejan la percepción de la realidad. Lo que ustedes dicen cuando están en un escenario es lo real. Entonces tienen que hacer que el mundo piense, ¿cierto?, que cada una de sus palabras son absolutamente irrefutables. Por ende, la forma en que yo comunico cualquier tipo de iniciativa va a cambiar todo. ¿Ok? Entonces, hay diferentes tipos de pitch. Todos son breves. La idea es que seas muy sintético y seas capaz de comunicar tu propuesta en un tiempo muy acotado. Y yo les voy a hablar particularmente de dos en este video. El primero es el elevator pitch y el segundo es el pitch deck. El primero es un relato rápido para hacer un enganche inicial con los interlocutores. Vale decir, si me lo encuentro, ¿cierto?, en un ascensor o en un lugar muy breve y que tenga que eventualmente hacer como ese gancho, decirle, oye, por favor, colabora con mi proyecto. Y tengo el pitch deck, ¿cierto?, que está mayormente orientado hacia inversionistas. Vale decir, ahí yo presento un poquito más en detalle mi negocio, el proyecto que estoy creando y presento alguna información más específica, ¿cierto?, que determine si una persona puede llegar a invertir o no en mi negocio. Partiendo de la pregunta, ¿qué es el elevator pitch? No es una presentación de ventas, no es una gran idea, no es una presentación geek ni técnica, ni difícil de entender. Lo que sí es un relato de cómo tu iniciativa resuelve un problema. Es un relato que indica lo que vas a hacer por tus clientes, por tu inversionista, por la sociedad. Tienes que ser siempre claro al mostrar los beneficios que tu proyecto está generando. El objetivo del elevator pitch, como mencioné, no es vender, pero sí es intrigar, conseguir una reunión, obtener un contacto. Entonces, si ustedes se encuentran ante esa oportunidad, ¿cierto?, de esa persona que eventualmente se puede interesar para tener una segunda reunión, ¿cierto?, y presentarle mi pitch deck, primero, ¿cierto?, tengo que intrigarlo, tengo que decirle, mira, acá
acá hay valor, darle como unas señales, ¿cierto? De que acá yo estoy generando algo importante y tú deberías sumarte a esto. Para ello hay 3 elementos claves. El primero, la pasión. Si no te sientes emocionado cuando estás relatando, nadie más lo va a hacer. Si hablas sobre tu proyecto aburrido o demasiado nervioso o como cansado, no vas a llegar a inspirar nunca a otra persona. Por ende tienes que poner, ¿cierto?, el hype, pero muy alto, y la emoción bien fuerte cuando hables de tu proyecto. No gritar obviamente, pero sí en cierta forma mostrar de que esto es algo que a ti te apasiona. Lo otro es ser breve. La gente da muy poco tiempo, ¿cierto?, de atención, y hoy día la mayor lucha que tiene todo el mundo es por la atención de las personas. Pero por lo general el ser humano le da muy poca atención a las cosas. Entonces, tiene muy poco tiempo para entregar tu mensaje. El siguiente es la precaución. Estar siempre atento, y si ves que eventualmente tu interlocutor está perdiendo la atención, ver algún elemento, ¿cierto?, en el que lo puedes traer de vuelta. Para esto existe un término, ¿cierto?, que es el hook o el gancho. Para este punto yo recomiendo dos aspectos elementales. El primero es obtenerle la atención de la gente a través de una frase corta o una pregunta cercana. Y eso nos permite, ¿cierto?, abrir el relato. El hook es algo así como lo que me da el derecho a hablar. Si yo no hago ese enganche inicial, probablemente nadie me va a prestar atención. Entonces, este es un mensaje que yo les digo a mis alumnos. ¿Alguna vez te has sentido cansado de las clases online? ¿Te sientes solo frente a tu computador? Ok. Y probablemente si el alumno alguna vez ha sentido eso, me va a escuchar. Pero también puedo al mismo tiempo hacer como un relato personal, porque a mí me pasa. Quiero contarles que he visto el agotamiento de las clases online y lo solo que se sienten los estudiantes. Entonces también estoy llamando a la empatía. En esos dos aspectos estoy llamando la atención de mi interlocutor para ganarme el derecho a ser escuchado. Entonces, ahí puedo decir mi elevator pitch, que es específicamente el que ya tengo yo como profesor. Hola, ¿cierto? Soy Víctor y creo valor. Ahí explico quién soy y qué es lo que hago. Para ustedes, estudiantes, mi segmento de clientes, ¿cierto? Mi usuario y mi cliente, ¿cierto? Específicamente a mis usuarios, que son los estudiantes, quienes se encuentran abrumados de las clases online y en búsqueda de inspiración. En ese momento yo declaro la necesidad, declaro que existe, ¿cierto?, una oportunidad y que están buscando algo que yo eventualmente voy a entregar, y es lo que relato después. El servicio que ofrezco es un método de enseñanza heurístico, ahí nombro, ¿cierto?, mi producto o servicio, que reduce el estrés y aumenta la motivación. Nombro los beneficios. A diferencia de cualquier otros profesores, las alternativas, ¿cierto?, lo que existe hoy en el mercado, yo hago que los alumnos creen proyectos de innovación disruptiva. Esa es mi declaración acerca de cómo yo me diferencio. Pueden confiar en mí. Y esa es una frase de cierre. Ok, esa es una primera aproximación acerca de mis servicios como profesor. Pero eventualmente es lo que tú tienes que hacer en tu negocio. En un pitch, cuando ya pasamos a la parte del pitch deck ahora, existen 4 elementos clave. El primero es que tu pitch sea deseable. Que yo vea esto y diga, ok, esto está generando valor y es algo que yo deseo de apoyar. Entonces tengo que ser claro cómo yo llevo de un estatus A a un estatus B, ¿cierto?, a través de mi proyecto, ya sea al mundo, a las personas, a mi segmento de clientes. El segundo debe ser replicable. Es un mensaje muy sencillo y que cualquier persona pueda hacer el pitch también por ti. Lo que buscamos es generar, ¿cierto?, el boca a boca, y que en definitiva la gente después salga hablando de mi proyecto, y para eso deben entenderlo fácilmente. Por ende, yo no les recomiendo utilizar ningún tipo de lenguaje técnico, sino que hacerlo todo muy sencillo. El tercero es que sea irrefutable.
vale decir es que yo muestre evidencia concreta acerca de lo que estoy creando, de cuáles son mis antecedentes, para que en cierta forma ninguna pregunta a mí como que me pille. O sea, si alguien me hace una pregunta sobre un tópico, yo ya lo investigué, porque sé todos los aspectos, todas las dimensiones en los que está involucrado mi proyecto. Entonces es importante mostrar siempre la evidencia. Y lo último es ser confiable. Vale decir que yo sea capaz, ¿cierto?, de transmitir, ¿cierto?, esa seguridad y que el mundo vea de que soy un emprendedor el cual tienen que apoyar, porque en definitiva si se asocian conmigo se van a subir, ¿cierto?, a un buen barco y la oportunidad es ahora y tienes que aprovechar ahora. Entonces ese es el mensaje siempre, decir que ustedes son un recurso escaso y que el mundo necesita de ustedes. Si lo viéramos en detalle, el pitch es un guión, y esto, bueno, lo aprendí con un crack que habla de pitch, se llama Héctor Sepúlveda, y los guiones tienen escenas, y tú puedes incorporar o mover las escenas, ¿cierto?, en la medida que yo tenga esa escena lista, porque puede que a veces en mi proyecto no tenga algunos elementos listos, por ejemplo, la solución. Puede que la solución todavía no la tengan lista, pero sí tengan claro cuál es la propuesta de valor que quieres crear, o cuál es la oportunidad de negocio que tú ves, o el tiempo disponible. A veces te toca, por lo general, el pitch presentar en 3 minutos. Hay instancias que a veces son muy flexibles y te dan 5, pero eso es muy raro. Pero por lo general son 3 o 1 minuto incluso. Entonces tienes que saber, ¿cierto?, cómo mover estas diferentes escenas, ¿cierto?, dentro del guión para adaptarlo, ¿cierto?, a ese minuto. Dentro de las diferentes escenas tenemos, acá pueden haber otros también, pero tenemos el problema, tenemos la oportunidad, la propuesta de valor, la solución, el modelo de ingresos, los hitos, el equipo y la visión, que son los más elementales. Pero antes, ¿cierto?, lo que les dije recién, ¿a quién le voy a hablar? ¿Le voy a hablar a un inversionista, a un aliado estratégico, a un colega? Tengo que saber quién es mi interlocutor. Específicamente vamos a analizar, ¿cierto?, cómo sería un pitch de TikTok. Esta marca, ¿cierto?, está bajo la empresa ByteDance, y es una empresa que ofrece plataformas de contenido que permiten a las personas disfrutar esto, ¿cierto?, impulsado por la tecnología de inteligencia artificial. ByteDance opera una docena, ¿cierto?, de productos accesibles en todo el mundo, incluido TikTok, Bigo, Toutiao, Tapbuzz, etc. Es una empresa que hoy día está valorizada en 140 billones de dólares. Es la empresa más valorizada en el mundo y es algo no menor. Y sus inversionistas principales es el Bank of America, el de China, el Barclays Bank, CCB International. Y si ven acá algo curioso, es que los inversionistas tienen mucho que ver con la banca. ¿Por qué será? ¿Tendrá relación con algún modelo de negocio de TikTok? Lo vamos a averiguar ahora. Cuando yo explico el problema, tiene que existir algo no resuelto por el mercado. Algo que eventualmente hay ofertas actuales, pero hay algo, ¿cierto?, que todavía no resuelve totalmente el problema y que da espacios a nuevas oportunidades. Entonces yo puedo partir un pitch haciendo, ¿cierto?, el hook inicial, que es lo que les mencionaba anteriormente, hacer una pregunta o contar una historia personal, mencionando, ¿cierto?, algo relacionado al problema. Cuando existen problemas sin resolver, siempre hay un analgésico, ¿cierto?, que alivian temporalmente el dolor, pero no lo resuelven. Entonces tengo que especificar cuál es el dolor, quiénes sufren el problema, el segmento, ¿cierto?, cuántos se ven afectados, cuál es el dolor emocional, cuál es el dolor objetivo, cuál es el analgésico al dolor. Por ejemplo, las plataformas de Instagram y Facebook, ¿cierto?, no ofrecen todavía la oportunidad de ser viral y conocido, factores psicológicos asociados a la validación y el reconocimiento como individuo, dirigido a los post-millennials en búsqueda de identidad. Entonces tenemos claramente los elementos que estas plataformas existentes no ofrecen, pero sí TikTok logra realizar.
Cuando yo hablo sobre mi propuesta de valor, debo presentar una promesa, ¿cierto? Varios tienen definiciones sobre propuesta de valor, yo inventé la mía, y en este caso se explica de lo siguiente. La propuesta de valor es la transición de sentimientos generados por los beneficios obtenidos producto de un salto de valor al incorporar o quitar un elemento en la vida. Y acá tenemos, ¿cierto?, los productos y servicios. La propuesta de valor da respuesta al qué voy a hacer por mi segmento, en qué yo te voy a ayudar, ¿cierto? No responde al cómo todavía. Todavía no decimos cómo yo lo voy a hacer, sino que te digo qué voy a hacer por ti. No es una frase, ¿cierto?, vendedora, pero sí es el mantra, es lo central de lo que yo quiero entregar. Entonces, como mencioné anteriormente, TikTok te lleva, ¿cierto?, de un estatus A a un estatus B. Entonces la propuesta de valor es permitir a cualquier persona convertirse en un creador de contenido y animar a los usuarios, ¿cierto?, a compartir su pasión y expresión creativa, conectándolo con audiencias masivas. Entonces tenemos acá a nuestro joven, ¿cierto?, que está triste por Selena, está triste porque no tiene una chaqueta que le quede bien, pero tenemos el estatus B, ¿cierto?, en el que se siente mejor porque Selena salió, ¿cierto?, tiene una polera ahora en cuello B y tiene una chaqueta que le da, ¿cierto?, un estilo y que lo hace sentir mucho mejor. Entonces tenemos estos elementos, ¿cierto? Salió Selena, salió la polera con un cuello, ¿cierto?, redondo, y entró una polera en B y la chaqueta, y eso es el valor que le generó un sentimiento diferente, ¿cierto? Eso es el qué hizo. Esa felicidad, ¿cierto?, que es producida por estos dos elementos, también pueden producirse por otras cosas, pero específicamente acá fueron por esos factores. Cuando tú hablas sobre la solución, ok, ya mencioné sobre mi propuesta de valor, ¿cierto? Ahora tengo que especificar el cómo. Entonces se deben indicar brevemente los atributos de la solución que permiten cumplir la propuesta de valor. Deben quedar claros, ¿cierto?, estos atributos y cómo funcionan. Y en este caso, mi recomendación es que siempre usen diagramas e imágenes o una frase descriptiva corta. Tenemos, por ejemplo, que TikTok es una red social de videos cortos de 15 segundos a un minuto, con un editor incluido, y que además tiene una inteligencia artificial que hace la recomendación para hacer el match entre el contenido con la audiencia. Y acá, bueno, tenemos los elementos gráficos que representan lo que les mencioné. En cuanto al modelo de ingresos, tenemos que se tienen que presentar claramente los flujos de ingresos. De hecho, el modelo de negocios de TikTok es un misterio y yo estaba como intentando averiguarlo. Pero en este caso, por ejemplo, hay dos modelos que son más evidentes. Primero tenemos el modelo B2B, que es Business to Business, ¿cierto?, dirigida a empresas, y ahí el servicio que se ofrece es el advertising, el pagar, ¿cierto?, por publicidad y llegar a este público masivo. Y el B2C, ¿cierto?, son estas monedas que se venden y tú puedes comprar dentro de la plataforma para donárselas a otros usuarios, ¿cierto?, en los lives que estos realizan. Pero lo más misterioso y lo que mi teoría de dónde está el modelo de negocios de TikTok es en los datos. De hecho, por eso Trump en Norteamérica se ha enfrentado mucho a TikTok por el hecho de que China, ¿cierto?, en esta guerra que tienen estas dos potencias comerciales, pueden eventualmente China obtener mucha información de las personas, ¿cierto?, norteamericanas, y eso podría significar un riesgo importante. Entonces, la obtención de esa información, evidentemente hay muchos interesados. Y si vemos algo curioso, que es lo que les mencioné anteriormente, gran parte de los inversionistas es la banca, son bancos. Entonces, ojo, ¿por qué están invirtiendo tanto los bancos en TikTok? Lo dejo ahí para que lo analicen. Importante mencionar los hitos, ¿cierto? Aquellas cosas que logré y ahí hacia dónde me dirijo. Debo explicar, ¿cierto?, las etapas en las que me encuentro hoy como proyecto y cuáles son mis proyecciones, idealmente en un corto plazo, al menos como para dejar un espacio para en el futuro, ¿cierto?, presentar mi proyección más a largo plazo. Por ejemplo, TikTok cerró una inversión de $440 millones hace poco. En octubre va a desarrollar un módulo de realidad virtual que se va a comenzar a testear.
En noviembre van a comenzar a hacer un nuevo módulo para empresas. En diciembre van a realizar el proceso de validación y en enero buscan tener el mercado norteamericano consolidado. Estos son ejemplos, ¿cierto?, de objetivos y resultados clave, ¿cierto?, dentro de los próximos meses y lo que la empresa busca. En tu caso, si tienes tu proyecto, tienes que ser claro sobre las metas que te propusiste, ¿cierto?, y cuál es el estatus de, ¿cierto?, de esas metas al día de hoy. Entonces, ¿por qué yo soy el adecuado, cierto? ¿Por qué soy la persona correcta para impulsar este proyecto? ¿Cuáles son mis habilidades técnicas, mis habilidades blandas? Y en este caso tenemos, cierto, el fundador de TikTok, Chan Jimin. Entonces él cuando habla, cierto, cómo logra inspirar, cierto, a que alguien le pase 440 millones de dólares, cierto, para poder seguir llevando adelante este proyecto. Y es básicamente porque él es una persona que logra inspirar confianza, muestra un negocio que tiene un potencial de crecimiento gigante y en definitiva que existen muchas opciones y obviamente van a haber muchas empresas interesadas cuando tú tienes, ¿cierto?, una audiencia tan grande como lo es TikTok. Por último, cuando tú presentas un cierre, por lo general lo que veo en mis estudiantes es que terminan a veces diciendo y eso era. Pero no, tanto el inicio, ¿cierto?, como el hook inicial tiene que ser tan bueno como el cierre. Si tú cierras diciendo una frase como media, como sin ganas, probablemente tu audiencia se va a quedar con ese sabor que es un poco amargo. Entonces, yo te recomiendo presentar siempre tu visión y una invitación. Entonces, por ejemplo, somos TikTok, buscamos conectar la entretención de las nuevas generaciones. Únete y sé parte del entretenimiento virtual más grande del mundo. Te dejo mi contacto, victor@tiktok.com. Muchas gracias. Perfecto, y ese es mi cierre. Y en definitiva dejo un sabor como que, oh, wow, genera un poco de expectación, ¿cierto? Y estoy mostrando mi visión y estoy invitando, ¿cierto?, a que otras personas se unan a esta visión. Entonces, en ese caso, les recomiendo que su visión refleje, ¿cierto?, al punto donde ustedes, ¿cierto?, quieren dirigirse y eventualmente hacer la invitación a que otras personas se unan a esta visión. Consejos finales. Acá, bueno, estamos en vía digital, obviamente, pero si te toca presentar en un escenario, en alguna instancia donde se dice que las papas queman, a mí me ha tocado y es algo muy complejo porque efectivamente a veces da mucho miedo. Entonces quiero presentarle una regla para que se puedan relajar mirando ciertas audiencias y se llama la regla del 3 segundos. Se trata básicamente de que cada 3 segundos tú mires a alguien diferente de tu audiencia y que puedas establecer un enganche visual, un contacto visual. Sabes que yo te miro a ti, te estoy incluyendo, eres parte de lo que yo estoy contando. Después miro a otra parte, ¿cierto? Tú también eres parte. Miro hacia otro lado, tú también eres parte. Todos los de mi audiencia eventualmente son parte de lo que yo estoy contando. Y tengo que, en definitiva, en 3 segundos los miro solamente una vez, pero los hago sentir parte. ¿Esto por qué sirve? Porque eventualmente una de las cosas que dan o que están asociadas, ¿cierto?, como al pánico escénico, es como ese miedo a conectar demasiado con esta audiencia, ¿cierto?, que me pueda criticar, que yo no sé qué están pensando de mí y en definitiva que puede generar un sentimiento de ansiedad muy fuerte. Pero con esta regla, que al menos yo la he utilizado y me ha servido mucho, creo que pueden hacer presentaciones mucho más seguras, ¿cierto? Y con esos 3 segundos tampoco alcanzo a conectar lo suficientemente contigo como para sentirme yo intimidado, ¿cierto? Entonces 3 segundos contigo, 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos. Logro incorporarlos a todos, ¿cierto? Pero no logro como yo sentirme yo demasiado conectado con lo que probablemente creo que tú piensas de mí. Ok. Segundo consejo, bueno, si haces el pitch online, probablemente, ¿cierto?, van a haber personas que te están mirando o que están mirando tu presentación, entonces te recomiendo mirar directo a tu cámara, ¿cierto?, para que seas un reflejo de que lo que estás diciendo no lo estás leyendo, o sea,
está prohibido leer en un pitch, porque no puede haber algo más mata pasiones, ¿cierto?, que un pitch leído. Entonces, para hacerlo bien, primero tienes que internalizarlo, ¿cierto?, en tu cerebro, y tienes que repetirlo todos los días y decirlo incluso en el espejo, para ver cómo son tus expresiones no verbales, ¿cierto? De repente muevo demasiado las manos, empiezo a tiritar, tengo un tic en el ojo, empiezo a agarrarme demasiado el pelo. En cierta forma hay diferentes herramientas, ¿cierto?, a través de las cuales tú puedes transmitir seguridad. Uno de ellos es mostrar las manos. Cuando tú muestras tus manos es un símbolo de transparencia. Por ende, otra persona va a asumir, ¿cierto?, de que tienes buenas intenciones. Si estás con una postura así, probablemente que te estás queriendo proteger de algo, o si estás parado de mala forma, te recomiendo, ¿cierto?, sacar siempre el pecho hacia afuera y, en definitiva, mostrar, ¿cierto?, con el lenguaje no verbal, ¿cierto?, de que estás absolutamente convencido de lo que estás entregando al mundo. Les recomiendo que antes de hacer el pitch ante una audiencia, o si están en un demo day, etcétera, puedan contarles el pitch a sus cercanos y que después ellos te expliquen, ¿cierto?, lo que entendieron, porque a veces puede que tengan un lenguaje demasiado técnico y que no todo el mundo lo va a entender. Entonces es siempre menos es más, simplificar. Ese es uno de mis consejos. Por último, mantén una actitud positiva. Si tienes pánico escénico, no hay problema. Busca conectarte con algo con lo que te sientas segura. Aprende a conocerte y usa el miedo a tu favor. Este ha sido el primer video sobre cómo hacer un pitch. Puedo hacer más detalles y si eventualmente tienen dudas, voy a estar disponible para contestar comentarios. Los espero en el siguiente video.